Tardes, buenas tardes. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo están este lunes arrancando esta semana? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a todos a este programa en donde nada pasa en tu vida por casualidad, en donde vamos siempre con miradas diferentes, viendo cómo las casualidades no existen, viendo que cada paso de nuestra vida tiene una lógica mucho más importante de la que nosotros empezamos a mirar justamente. Hoy en este programa tenemos una invitada de lujo, una invitada muy especial para nosotros, una amiga, una colega, consultora también certificada. Ella en un ratito ya va a estar acá acompañándonos a nosotros y bueno, es un placer recibirla claramente, ¿no? Encarnación nos va a acompañar hoy hablando de nada en la vida de ella fue casual, todo tuvo una lógica cuando se empieza a conocer en este autoconocimiento justamente de encontrar esos para qué. Hola, bueno, mi colega ya está acá en la vuelta, vamos a unirla ahora cuando me pida, hablando justamente de estos temas que son súper interesantes y muy jugosos justamente, ¿no? Qué importante que es que yo me empiezo a conocer profundamente, cuando sé exactamente cuáles son las cosas que... O la encarnación también anda por acá también, así que la voy a sumar apenas me mande la invitación. Hola, Hola, buenas tardes. hola Dani, espera que acomodo un Sí. poquito. ¿Me ves bien ahí? ¿Me escuchás? Perfecto, perfecto, perfecto. Te Bueno. veo bien, así que nuestra amiga, colega Encarnación anda por acá también. Ay, qué lindo recibir a alguien de tierra mendocina. Qué lindo, totalmente. Hola, Hola, amiga. tarde, Hola, chicas. Qué ¿cómo estás? lindo que hoy se pueda dar todo, todo, ¿viste? Que el sonido, va, supongo que, que estará todo bien. Ya hicimos la tarea que teníamos que hacer, ¿verdad? Qué lindo recibirte de esa tierra tan linda que es Mendoza, de tierra de sol y vino, como dicen, ¿no? O sea, para el que no conoce, es una tierra hermosa. Así que bueno, ahí veo corazoncitos, si alguien nos puede decir que se escucha, está buenísimo, y si no, los corazones. Sí, Ay, qué ahí, lindo. ahí está, hola Valeria, siempre se une. Bueno, ay, también María Claudia. Clau, qué lindo. Ay, se escucha, bueno, genial, genial, porque hoy hicimos las tareas, como dijo acá Enki. Este, ¿Sabes qué, Enki? Nosotros tuvimos un vivo muy entrecortado, digamos, mudándonos Gracias, Katy, se escucha genial. Bueno, mudándonos de plataforma en el medio de un día difícil para Instagram, donde muchos colegas tampoco pudieron hacer, pero bueno, siempre buscamos adentro nuestro. Y hola a todos los que están saludando, qué genial. Yo quería, como sos una consultora tan experimentada, hace mucho tiempo que estás, y no, es que fue buenísimo el vivo que hicimos por TikTok. Este, yo quería que nos cuentes un poco, si bien como una introducción de cómo llegaste a Humano Puente, lo que quieras contar, que esto que el otro, pero por ahí me encantaría que nos cuentes casos de consulta, casos de donde vos te has dado cuenta que algo no fue casualidad, viste que es el lema de nuestro vivo, que vos decís, Sí. che, esto, vos algo me adelantaste, pero por ahí en otras cosas, explicarle a la gente que en la economía también, vos el otro día hiciste una descripción de un cáncer de mama, y cómo la persona, más allá de hacer todas las cosas médicas, pudo curar en unas sesiones un síntoma tan mala fama, pero también eso, explicarlo también para las cosas de la vida cotidiana, para la realidad extendida, la economía, todo lo que a vos se te ocurra, Enki, porque la verdad que tenés tanta experiencia que no quiero que Gracias, retenerte. gracias. Muchas gracias por esa hermosa valoración que no puede ser más que un reflejo de lo que estoy trabajando profundamente en mí, ¿no? Así que muchísimas gracias y por lo tanto sabemos que todo esto que vemos en un otro es un reflejo de mí también. Por lo tanto, ustedes también tienen ese gran trabajo.
sabemos muy bien, dentro de cualquier camino de conciencia en el cual nos incorporemos, sabiendo desde ya que el solo hecho de estar en esta experiencia es conciencia, ¿sí? Pero este camino para hacer ese verdadero aprendizaje de quién soy, de descubrir lo que soy, ¿no? Que nos lleva tanto tiempo, ¿no? A cada uno en este autodescubrirnos ese Dios que somos aquí en la tierra, de verdad me siento profundamente honrada, me voy a empezar a emocionar, de que me han convocado a su programa, el cual muchas veces escucho, me encanta, a veces las escucho en diferido, y me encanta la forma que tienen también de hacerlo, porque es muy fresco, es lindo, es tan lindo que compartamos, ¿no? Así que bueno, esto que decías, Lau, wow, tengo tanto, ¿no? Al principio, la mayoría de los casos que me llegaban en los primeros años, yo estoy transitando el 9º año como consultora, que no es menor, que no es menor, ¿no? Porque el 9 es tan particular, ¿no? Un útero perfecto, para que la gente lo entienda, un embarazo perfecto. Exactamente. Así que bueno, un año también de un nuevo nacimiento para mí, de muchos cambios, mucha introspección y un poquito para contarte todos estos procesos llevados desde la mano de la consulta y todo esto de que nada pasa por casualidad en mi vida, ¿no? Todas mis primeras consultas, yo te podría decir un 90% de mis consultas tenían que ver con los vínculos. ¡Wow! ¡Qué ¿Sí? lindo! O sea, qué perfecto. la casualidad, obviamente, porque fue lo que más tuvo efervescencia, te podría decir, en mi vida, ¿no? El tema de los vínculos, desde todos los lugares, ¿no? En la pareja, el vínculo con mis hijos, el vínculo con mis compañeros de trabajo en ese momento, el vínculo con mis padres, el vínculo con más arriba, ¿no? Empezando, por ejemplo, con la propia historia de que, por ejemplo, yo no conocí abuelos, no conocí tíos, porque mi mamá fue abandonada de muy pequeñita y descubrí hace muy poquito que tanto ella como papá habían hecho un acuerdo de no contarnos sus historias antes de conocerse ellos, tanto a mí como a mi hermana. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Cómo no voy a tener que trabajar vínculos en mi vida? El proyecto sentido, o que te lo ocultaron, ¿no? Para que la gente entienda, el proyecto sentido es una etapa del proceso de consulta donde hablamos de cuando se conocieron los papás, lo que estaba pasando en la época, las relaciones anteriores, los amores frustrados anteriores. Y bueno, y eso es como que una etapa tan importante en la consulta de bioexistencia consciente, y es como que eso es como que no te lo voy a contar, ¿no? O sea, tuviste que investigar vos, descubrir vos, porque todo, nosotros cuando trabajamos internamente todo lo vamos descubriendo. Ahí Valeria está mandando muchos mensajes, ahora después vamos Estoy intentando mirarlos yo a ver qué sí, es lo pero que... es mucho, primero terminemos con esta parte, después te contestamos, ¿vale? Dale. Y bueno, como les decía, es más, hasta incluso me llamaba poderosamente la atención que no me llegaran casos que tuvieran que ver con síntomas físicos, ¿no? Claro. Hasta que comprendí justamente y empecé realmente a traer a mí lo que me traía el consultante y fui pudiendo darme cuenta de que tampoco era casualidad, ¿no? Que llegara quien llegaba a mi consulta, ¿sí? Claro. Y fíjate, ¿no? Pensaba en esto de parejas, que hablamos mucho de vínculos el otro día respecto a parejas, y, por ejemplo, la mayoría de mis casos han tenido que ver con o no encuentro pareja, incluso antes de ser consultora humano puente, yo en todos mis trabajos que hacía de Reiki, de terapias energéticas, la mayoría de las personas venían con situaciones de problemas de pareja o de pérdidas de hijos, o no poder ser padres. Así que imagínate, ¿no? O sea, era mi universo eso, ¿no? Hasta que lo empecé a comprender a través de este camino precioso que es la bioexistencia, y profundo, ¿no? Porque realmente tiene una profundidad
que yo no he encontrado en ninguna otra terapia, al Y es punto de que obviamente dejé absolutamente todo lo demás, porque la parte energética o la parte psicológica es simplemente eso, una de nuestras partes. Claro. Pero la existencia unifica, ¿no? Este todo que somos, va hacia ese todo que somos, que es una maravilla. que, Exacto. Lo otro que estabas haciendo, Enki, es como la posibilidad justamente de llegar justo a este punto, a la bioexistencia consciente. Te fuiste preparando para este Mm, hito. Mirá que cuánto agradecimiento justamente a todas estas terapias previas a vos, que fuiste puliendo el caminito y poder encontrar esa lógica después de un tiempo, decir, wow, estoy atravesada por todo tema de parejas. Qué perfecto a nuestro universo también acá hablando de esto, ¿no? Porque también hice algo muy bello, no conocía a mis abuelos. Yo conocí muy poco y entre ellos no se conocieron, así que eran de dos mundos diferentes. Así que bueno, como mira, nada es casual, tenés que estar acá en este universo justamente hablando de todo esto, ¿no? Cómo las familias se guardan muchas cosas creyendo que es lo mejor para cada uno y lo vamos descubriendo poco a poco, ¿no? Porque nuestra vida está atravesada de todas esas cosas que fueron partecitas de nuestra experiencia de vida. Qué belleza. Gracias por contarlo, Becky. gracias. Aparte, la verdad es que a veces mucha gente dice, bueno, pero eso que pasó hace un tiempo, o que era de los abuelos, o que era de estas historias que compartieron las dos, ¿no? Eso ya pasó, o no tiene nada que ver con lo que me pasa ahora, con el síntoma físico que tengo ahora, con el síntoma económico que tengo ahora, con el síntoma de la realidad, la preocupación por un hijo, por tantas otras cosas que nos pueden pasar, y sin embargo, este, hay una relación que es tan directa que apenas nosotros en una consulta, la primera línea de tiempo, la básica, la consulta uno, cuando entramos y vemos si la persona, desde lo más cercanita empezó el síntoma, ¿cuándo te empezó el síntoma? El año pasado. Bueno, vamos ahí. Y ahí es como que ya ahí enseguida empezamos a ver alguna historia relacionada y después vamos cuando más chico, a la mitad de la edad, y todas esas historias en la vida contemporánea, todo tienen que ver con eso, ese caminito que nos muestra el síntoma. Y después cuando vamos avanzando y vamos liberando emociones, qué sé yo, y vamos entrando en distintas etapas de la consulta, vamos entrando en el útero, vamos entrando, bueno, hay muchas líneas de tiempo, en el proyecto de sentido, esto que hablábamos de la época de mamá y papá cuando se conocieron, qué estaba pasando socialmente, qué les estaba pasando a ellos. Cuando armamos el árbol transgeneracional y vemos, estoy relacionada con este abuelo, con este otro abuelo, con este otro abuelo. Y cuando después en las ceremonias de Riorixins, que es el final y el colmo, la frutilla del postre, nos paramos en esos abuelos, somos esos abuelos, porque el inconsciente es atemporal. Entonces mm, algo pasó hace 150 años atrás y nos opera hoy día, porque está en un continuo presente. Entonces esto, ahí amor, lo único que pude leer de todo lo que decía Valeria, esto es ciencia. Esto no sé si es ciencia como está entendido, como la ciencia tradicional. Lo que sí puedo decir es que es una lógica pero tan pura que desde el camino del síntoma vos vas estirando un hilito y encontrás esa historia que tiene que ver con lo que te pasa hoy en día. Y es mm. tan perfecto, y lo encontrás a la altura de un abuelo, de un bisabuelo, lo encontrás en tu vida contemporánea, en lo que le pasó a tu mamá, en lo que le pasó a tu papá, y vamos buscando con aquellos que estamos más relacionados, y ahí encontrás ese abuelo, ese bisabuelo, y te agarras la cabeza así y dices, esto que me está pasando ahora es tan exacto. Y Exactamente. te agarras la cabeza así porque decís, bueno, y bueno, pero eso es la gran maravilla del autoconocimiento, autoconocerse, saber por qué te pasan las cosas, para qué te pasan las cosas, cómo manejarlas de nivel distinto, cómo tomar el valor para hacer las cosas, ¿no? ¿Viste? Exactamente. Sí, es eso. Y es, ¿no? Mientras ambas iban contando todo esto y este hermoso trabajo que hacemos a través del abordaje de la bioexistencia, recordaba, por ejemplo, entre lo que les había dicho, esto de los vínculos, el sufrimiento que eran para mí los vínculos, ¿no? Era realmente muy doloroso para mí, era muy apegada, pero claro, ¿cómo no iba a ser apegada
y vengo de una mamá que fue abandonada por sus padres. Entonces, era un apego tan grande a los amores, ¿no? Este amor malentendido, como decimos nosotros, ¿no? Era apego, no era ese amor porque el otro es mi amigo, es mi compañera de trabajo, ¿no? Era estar apegado y al punto de que no quería tener ningún tipo de conflicto, ni un sí ni un no con la otra persona para poder sostener lo que mamá no había tenido. Era de alguna manera esto que decías, ¿no? Claro. Cómo nos atraviesa ese dolor que al punto de que yo nazco con ese dolor de mamá absolutamente vívido dentro de mí, sin tomar conciencia, por supuesto, y transito mi vida casi hasta los 56 años, cuando conozco la bioexistencia, desde ese lugar, ¿no? Qué ¿Y qué es maravilla. lo primero que me sucede en mis primeras reparaciones? Mirá vos, ¿qué hacemos primero que nada? Empezamos a aprender a poner límites. Y el primer límite que pongo, digamos, pierdo, se va mi amiga de toda la vida, de la adolescencia, se va de mi realidad, ¿no? Qué Fíjate, perfecto. ¿no? Qué Tan perfecto. perfecto, ¿no? Y a la vez recibo yo tengo hijos muy grandes, ¿no? Tengo el varón que cumple 45 en septiembre y mi hija 40. Y mi hijo, en esa misma época, un mes antes de esto que te cuento, valorándome de una manera totalmente inesperada para mí, ¿no? Qué Eh, lindo. entonces, esas dos cosas, Qué ¿no? Que lindo, qué incluso lindo. hasta me costó, ¿no? Poder verlo eso. Pasó el tiempo y cuando un día, ¿viste? Cuando uno dice, ¿y por qué me pasó esto? ¿Para qué? Ah, claro, ahora entiendo. Ahí puse un límite. Acá, a través de mi hijo, me empecé a valorar, pero todo eso lleva un proceso, como decías recién, ¿no? De darnos cuenta, de ir observando, hasta que vamos aprendiendo. Y es un proceso, porque estamos habituados a esa vorágine del instante al instante y las cosas pasan y no nos damos cuenta, pero cuando empezamos a aprender a hacer esta lectura de nuestra realidad, vamos, como decías vos, Laura, hilando cada vez más finito, y empezamos a observar esa realidad de una manera tan distinta, y ahí empezamos a poder vivenciar nuestra propia existencia de una manera muchísimo más plena, con mayor gratitud, con mayor alegría, disfrutando de las pequeñas y de las grandes cosas. Todo empieza a transformarse en una abundancia, ¿no? La verdad que es un camino recomendable al 100% de la humanidad. Es, Totalmente, totalmente, porque nos conviene, a no, pesar de los grandes dolores, a pesar de los límites, a pesar de que el dolor que uno tiene que atravesar, y bueno, pero la verdad es que desde una desvalorización, desde un lugar de hacerte chiquitito, de un lugar de no estar plena, y la biología lo empieza a mostrar, primero que nada. Y a veces, por ahí la biología, vos decís, bueno, lo soluciono con algún tipo de práctica médica de la ciencia, me da algún tipo, o energética, como vos bien dijiste, Reiki o lo que sea, me da alguna solución como para solucionar el primer plano de conciencia y no, bueno, me tomo el ibuprofeno, voy al médico, me operan, voy a, no sé, a una sesión de Reiki, y por ahí mejora un tiempo y está muy bien, y todo eso es válido. Por supuesto que lo primero que decimos a un consultante es que vaya al médico cuando tiene un problema físico, ¿no? Pero después hay otras cosas que van influyendo tanto en el físico como en la realidad, que es ir avanzando en esos dolores y en esa valorización, porque ¿qué va pasando le va pasando a un consultante a medida que avanza las consultas? Se revaloriza, se empodera. Mm. exacto. Y además que empieza a verse desde dónde estamos sosteniendo esos vínculos, ¿no? Porque Mm. también tenemos que ver desde dónde los sostenemos. A veces no nos damos cuenta hasta que empezamos a empoderarnos en la consulta misma, ¿no? Che, a ver, por eso esas personitas a veces son de toda la vida, pero después se retiran. No, y sí,
cuesta un poquito, pero sabemos que estaba sostenido de una desvalorización que yo tenía, ¿no? Exacto. Estaba, por eso seguía sosteniendo ese vínculo que me hacía mal, porque quizás ese límite todavía me costaba poner, me generaba culpa, me generaba ansiedad, me generaba, ay, cierto nerviosismo y lo seguía sosteniendo. Pero claramente mi cuerpo, mi biología ya hace ratito que me venía diciendo, ¿no? Pero, Sí, ¿sabes qué somos? No sabemos leer con nuestro cuerpo, ¿no? Porque nuestra mente siempre, cuando calla, mi cuerpo se tiene que mostrarse de alguna manera. El tema acá es justamente las tres, es darles esas herramientas a las personas y decir, hey, mira que si tu mente está un poquito desviada de lo que está sosteniendo, tu cuerpo te lo va a mostrar de alguna manera, porque él lo sabe mucho antes que nosotros siquiera. Ujú. Y sí, si no escuchás al cuerpo, te lo muestra la realidad, con una escasez económica, con un día a día complicado, con vínculos complicados. Y si no lo escuchás, porque no lo seguís en escuchar y que esto, quédate tranquilo que después, más adelante, te lo va a mostrar en tu hijo. Y ahí empieza a ya doler un poquito más, ¿no? Ya es distinto. Bueno, decías eso, ¿no? Y lo que decía también Dani, y pensaba, digo, a veces es tan simple como darnos cuenta si hacemos algo cuando decimos esto, no quiero hacer esto como mamá o no quiero hacer esto como papá. Supongamos, si tuve un papá que era muy estricto, por ejemplo, yo digo, no, yo no quiero que el padre de mis hijos sea estricto con mis hijos, ¿no? Digo lo contrario. Entonces, vamos en esa aguja hacia un lado, hacia el otro. Y fíjate, te voy a traer esto que me parece, en este momento me he dado cuenta, no lo había pensado antes, esto que les decía de ese convenio, ese contrato que hacen mis padres, verbal, respecto a no contarnos nada de sus historias anteriores a que ellos se conocen, a nosotras, sus dos hijas, y ¿qué hago yo cuando me caso? Obviamente no tenía ni idea. Yo me caso con 19 años, imagínate, descubrí esto a los 64, que habían hecho ese pacto mis padres. Yo le digo a mi marido, yo jamás voy a ocultarte nada de lo que haga, de lo que diga, pero yo no tenía ni idea de todo lo que... pero tu Y fíjate, inconsciente sí. claro, y mi inconsciente me lo mostraba a través de mi suegra. Mi suegra, por ejemplo, si ellos son 5 hermanos, ella que decía, si había algún problema entre los chicos, sus hijos, a mi suegro no le contaba que había habido algún problema con los chicos mientras él viajaba, porque trabajaba viajando. ¿Para qué? Para que él cuando estuviera en casa estuviera tranquilo. Entonces no le contaba las cosas que pasaban. Y yo me acuerdo que veía eso y yo le decía a mi marido, yo todo lo que suceda te lo voy a decir, ¿sí? Claro. Pero a la vez, todo eso, cuando aprendemos esto, vamos viendo, claro, yo pongo ahí a una persona en mi realidad que no le dice al hombre de la casa las cosas que suceden y yo decido lo contrario. ¿Por qué? Porque yo vengo de una historia donde deciden no contar nada, ¿viste? Una La maravilla. polaridad opuesta perfectamente. Eh, claro, o sea, porque justamente esto también es importante, ¿no? Que a veces repetimos la herida, ¿no? Y la repetimos y estamos en un loop de repetición y queremos salir y es como que estamos así y no hay manera, ¿viste? Volvemos a entrar y nunca logramos salir para arriba, ¿no? Nos cuesta mucho. Pero también a veces lo que nos pasa es directamente la polaridad contraria. Vengo a reparar. Entonces, si, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi mamá estuvo con una vida muy sacrificada y muy adentro, encerrada, sin poder trabajar ni nada, cuidando a una hermana discapacitada. Yo, ¿qué tengo lo primero que hago? En mi casa no. Claro. Desde muy joven, trabajando y haciendo, gestionando un montón de trabajo y un montón en las distintas oficinas o jurisdicciones, o no sé cómo decirlo, en distintas secciones que me ha tocado trabajar, y siempre organizando y gestionando como si fuera mi casa, pero no Exacto. gestionaba mi casa,
¿Por Claro. qué? Porque el dolor de haber vivido con una madre que estaba encerrada en una situación, digamos, de tanto dolor y de no poder elegir absolutamente nada porque no se lo permitió, mi mamá no hizo un camino de conciencia, aceptó, se puso en sumisión, dije yo no, y me fui a la otra polaridad, como te pasó a vos. Exacto. Pero a veces repetimos y a veces reparamos. Las dos polaridades nos llevan a extremos que no nos dejan elegir. Entonces, bueno, la idea con estos caminos es de poder buscar esa neutralidad que nos lleva a una vida más plena y económicamente abundante, porque también eso tiene que ver. Muchas veces el tema de la economía acá se filtra muchísimo, porque muchas veces con la economía que atraviesa todas las capas embrionarias y de repente nosotros estamos capaz que haciendo lo que nos gusta, lo que queremos, pero no podemos trascender una economía, no podemos llegar a fin de mes, o al contrario, tenemos una economía súper abundante y haciendo lo que no nos gusta y teniendo que sostenerlo desde el lugar de sacrificio y sin poder poner límites y un montón de cosas de lo que hablaste hoy, Enki. Todos los extremos son distintos. Así que bueno, pero vamos a dejar hablar a la invitada que es de lujo. Sí, que hable de sus no casualidades en su vida, ¿no? Bueno, ya les fui contando algunas, ¿no? No Claro. fue ninguna casualidad, como tampoco el hecho de llegar a la bioexistencia consciente, que era otra de las preguntas que me hacían, que cómo llegué, ¿no? Yo recuerdo que en el año 18, por ahí, 17, hacía muchos años que lo seguía Enrique Corbera y siempre Ujú. había pensado en aprender, pero me resultaba absolutamente lejos, Mm, imposible de hacerlo, ir a España, en esos entonces no se hacía online. mm, Y hubo un año, entre el 16 y 17 por ahí, en el que empecé a trabajar muy profundamente con las leyes universales y ujú, empecé a decirme a mí misma que no creía en nada, ¿no? Entonces empezó a tambalear todo dentro de mí, que cómo es esto de las terapias energéticas, muchos años, soy muy estudiosa, me encanta estudiar, ¿no? Me encanta aprender, me encanta investigar, investigo mucho, ¿no? Me gusta mucho investigar. Entonces, bueno, cada cosita que me llama la atención, busco, ¿no? Ahora con las guías y todo tenemos, la verdad sí, que el, tenemos, el universo abierto a nuestros pies, ¿no? Para aprender lo que alcancemos, porque ni siquiera podemos aprender tanto, es lo que alcancemos, ¿no? tal cual. Así que, bueno, en esas búsquedas había estudiado muchas cosas esotéricas, mucho el tema de las leyes universales, lo escuchaba mucho a Corbera, me gustaba mucho el tema de la decodificación biológica, pero no alcanzaba, en mi mente era imposible llegar a ese lugar. Y empecé con esta tarea conmigo, ¿no? De, bueno, no creo en nada, por esto de yo soy el creador, y tampoco me cerraba mucho el tema de todos somos uno, pero de dónde viene todo esto, ¿no? Y cómo era toda esa cosa. Y hacía una terapia de Estados Unidos que se llama Barras de Access. Yo era facilitadora acá en Mendoza, una de las primeras, y estaba esparciéndola por Cuyo y demás, dando clases porque también siempre hemos viajado, qué sé yo. Y viene de San Juan, viene una colega nuestra, que también es humano puente, a fines de marzo, fecha de mi madre, a tomar la clase de barras conmigo, ¿no? Y en el break me cuenta esta chica que al día siguiente, del lunes al día viernes, tenía la apertura BEC, de decodificación bioemocional de humano puente. Durante esa semana anterior, tres o cuatro veces me había aparecido en Facebook el nombre de las personas y atrás decía Humano Puente y ya me había empezado a llamar la atención eso a mí, pero no lo había escuchado nunca, ¿no? Entonces le comento esto a ella y Joana se llama y me dice, y le digo, contame cómo es. Cuando me cuenta, me dice, fíjate en YouTube, hay unos videos que se llaman como hacer el camino humano puente, que son 7 videos, uno de los primeros que Los tiene primeros. YouTube, hechos con Araceli, Sí. no te puedo explicar, creo que en 2 días los vi los 7,
yo terminaba de mirarlos y salía de acá de esta habitación donde estoy, que antes la usaba de consultorio, y salía y le decía a mi marido, negro, estos chicos son unos genios. ¿Qué han hecho? Le digo, han hecho una síntesis tan maravillosa de todo lo que yo vengo aprendiendo hace 20 años, ¿no? Le decía yo a él. Lo del desdoblamiento del tiempo, ¿qué esto? ¿Qué el Hoponopono? ¿Qué? ¿No? Y él me miraba, ¿no? El último video, al domingo siguiente, me despierto de la siesta así, ¿no? Tengo que buscar a dónde puedo hacerlo. Me vine y ya me compré pasaje en avión, me fui a Buenos Aires a hacer la jornada que en esos momentos la daba presencial en Pablo. Sí. Y bueno, y aquí estoy, no paré más. Y después, en el transcurso de los 2 años siguientes, hice muchísimos movimientos. Dejé todas las terapias que hacía. Tenía muchísimas maestrías hechas con membresías, ¿no? Así como hacemos nosotros nuestro campus y demás. Fui cerrando todo. Dejé mi trabajo en relación de dependencia. ¿En qué trabajabas? Porque trabajaba, me acuerdo. Sí, en la legislatura de Mendoza. Claro, dejaste un laburo excelente. 38 años trabajé ahí, imagínate. Estaba en edad ya de jubilarme también, ¿viste? Pero vos fíjate que lo que yo digo, ¿no? Que si hay gente que toda la vida, como en mi caso, ¿no? Trabajamos en una dependencia, trabajos buenos, bien considerados, y a pesar de eso, elegimos este camino. Esto no es solo esoterismo. Esto es algo que nos tiene que resonar muchísimo. Porque es un cambio de vida. Claro, porque ya uno se puede quedar en la comodidad del trabajo que tiene y ya está, y me jubilo y ya está. Pero si nosotros entramos en esto es porque realmente nos apasiona y porque acá vimos mucha profundidad que no no se ve en otros lados, como vos dijiste. Mira que yo también he leído mucho, pero acá hay mucha profundidad. Bueno, dale. Seguí, Anki. Y esto que dijiste, ¿no? Realmente, claro, ahora mirándolo en retrospectiva, digo, claro, a ver, yo siempre, mi excusa, ¿no? Pero digo, viste que siempre decimos nosotros que hay que ser valiente para hacer bioexistencia consciente, ¿no? Y miércoles, de verdad que hacemos cosas, ¿no? Que a veces ni siquiera nosotros mismos nos autovaloramos lo que hacemos, ¿no? Muchos de mis compañeros, yo tenía el mayor de los cargos ya a los que podía aspirar dentro de ese lugar. O sea, tenía un buen sueldo, no es guau, pero pues sabemos que lo que es sueldo dentro del Estado tampoco es tenía un buen cargo. Tenía para poder quedarme 5 años más hasta los 65 y yo decidí no hacerlo y me fui sin cobrar la jubilación. Tardé un año en que me saliera la jubilación. Alquilé un lugar. Era el sustento de casa, porque mi marido hacía un año que se había quedado sin trabajo y estaba esperando cumplir la edad para que le otorgaran la jubilación. Fíjate vos, ¿no? Alquilé un lugar, o sea, me avalanché así, o sea, realmente cambié de vida, ¿no? O sea, yo dije, voy por esto y así lo hice, ¿no? En ese momento tenía hasta 40 consultantes por mes, pero muchísimo. Muy distinto de lo que es ahora, por supuesto, ¿no? Y también era distinto el abordaje en ese momento. Empezamos, o sea, cuando yo presento mi año sin goce de haberes, pero ya sabiendo que yo ahí no volvía. Un trabajo que me encantaba hacer, que lo sacaba de taquito, chicas, porque era un trabajo que llevaba 20 años haciendo, o sea, no era un lugar donde yo no conociera todo lo que tenía que hacer, pero me tomé todo el año 2020, que fue maravilloso, y mediados del 21, para preparar a 2 compañeros, 2 amigos que amo, para dejarlos reemplazándome, y en el 21, el 31 de julio del 21, dije, no vuelvo a trabajar, y no volví. Al punto que estaba de vacaciones al año siguiente y me había olvidado que tenía que mandar la renuncia, imagínense, ¿no? Claro, por la pandemia también confunde, ¿viste? Qué bueno. ¿Viste? Que no, la verdad que cuando tenemos la certeza, ¿no? Yo siempre digo, bueno, he sido muy kamikaze, ahora estoy como más como pensante para las cosas, ¿no? Las diluyo distintos, yo creo que uno va madurando, ¿no?
pero muy kamikaze, o sea, si yo siento que tengo que estar en un lugar o hacer algo, voy a mover todo lo que sea necesario para hacerlo, para hacer eso que siento, para... Sí. Cuando digo, no, esto es hasta acá, o cuando algo me empieza a hacer ruido, digo, no, empiezo a parar un poco para ver qué es lo que sucede, cómo me voy a manejar, ¿no? Esto de tomar decisiones de ese estilo me refiero, ¿no? Y entonces digo, no, ahora no, voy a parar un poquito, me estoy dedicando más a mí, bueno, tengo mucha menor cantidad de consultantes, por supuesto, porque la dedicación es otra en este momento. Yo también tengo ya más ganas de disfrutar otras cosas, me tomo mis tiempos. Por ejemplo, hoy a la mañana estaba haciendo un árbol de una consulta que todos conocen, todos ustedes, mis colegas, y lo estoy armando y mientras lo voy armando voy recordando todo lo que hemos hecho, las 20 consultas que hemos hecho, y digo, wow, ¿no? Y las conclusiones que podemos sacar cuando lo traemos a nosotros, eso es, pero realmente maravilloso lo que hacemos. Exacto. Qué lindo todo este transcurso que has atravesado, ¿no? Y qué valentía, porque hay que ser valientes. Mira que no menor, que yo también, o sea, a mí me faltaba mucho igual Lo por mismo, Dani. pero también renuncié hace 2 años prácticamente para dedicarme exclusivamente a ser consultora, ¿no? Digo, ¿cómo uno le llega a la certeza en el momento que tiene que llegar preciso? Porque vos tenías un caminito haciendo otras terapias, tenías todo eso. Sin embargo, en mi caso, yo no tenía nada de ese camino, nada de nada. O sea, tenía una hermana que hacía Reiki, pero que ya me pasaba 2x3, que era lo único que yo tenía como asociado a una terapia, pero sin embargo el resto no, nada, no conocía nada. Simplemente estaba atravesando un caminito, un quiebre en mi vida y dije, a ver, ¿qué es esto? Y a mí en mi trabajo ya no me generaba placer, ya estaba muy, muy, muy incómoda. Me acuerdo que, como vos decís, me miré todos los videos de Pablo Todo. y enseguida, claro, estábamos todos así como, wow. Y que Pablo dice, bueno, pueden vivir de esto, pueden trabajar de esto, pueden... Y yo dije, esto es para mí, porque me encanta, ¿no? Me encanta acompañar a uno a otro, me encanta hablar con las personas, porque yo de por sí mi carácter era ese, ¿no? Mi sobrino me acuerdo que me decía, che, tía, ¿por qué no estudias algo de psicología, algo de eso que a vos te gusta? Y si siempre estás hablando. Yo ni idea, ¿no? De lo que me iba a convertir hoy en mi consultora, pero ya me lo venía pintando de esa manera. Entonces, qué belleza cuando vos te venís preparando sin saber siquiera en lo que te va a llevar este proceso, ¿no? Cómo Sí. vas sanando tu universo y todo alrededor, porque las escucho, digo, en mi caso, mi mamá tenía 2 hijos antes que mi padre, 2 hijos en donde mi madre tenía, la única objetivo, mi madre era tener un padre para sus 2 hijos anteriores. El pensamiento de mi madre toda la vida que siempre nos dijo a nosotros. Nosotros somos 5 hermanos con mi padre, ¿no? Hijos de mi padre, quiero decir, y todos nosotros, mis hermanos, nosotros 5, nos buscamos pareja que tengan 2 hijos. Sosteniendo esos 2 hijos. Y Claro. todos mis hermanos en ese mismo caminito, la pareja de cada uno, como fuimos atravesando, trayendo esos 2 hijos para cuidar a esos 2 hermanos. Es maravilloso, Dani, como lo que hacemos para cumplirle el deseo o lo que le faltó o la necesidad que un padre, una madre, un ancestro, un abuelo lo tuvo. Y eso nos opera de por vida, nos opera continuamente, lo único, y nos va a seguir operando, lo único que con este camino tenemos más información, tenemos lugares donde entrar, descargar emociones, ver esas historias, conocerlas, llegarlas, neutralizar un poco, cambiar los códigos que están acá, en la amígdala del cerebro, en la nuca, donde no lo podemos ver, sino acompañado por un consultante, con un consultor, perdón, y de esa manera ir desarmando de a poquito ese nudo, porque si tiramos así, como dijo Pablo Almazán el otro día, tiramos así, hacemos más lío. Ir Claro. desarmando ese nudito, ir haciendo así y poder ver de alguna manera cómo poder, con esta información y con este autoconocimiento, con esto de ir, entrar al inconsciente una vez por mes, 2 horas, cómo después la realidad durante esos 30 días que no estamos en la sesión, cómo nos va llevando a movimientos. ¿Movimientos para qué?
para poner límites, para priorizarnos, para valorizarnos, para estar bien, para tenernos como norte, como prioridad, pero no con un egoísmo, decir, sino con una sensación de empoderamiento, Mm, de no estar ahí abajo en sumisión, esperando, un empoderamiento que hace que toda la realidad vaya cambiando. Pero si no conocemos esas historias, que la única manera de conocerlas, porque todos tenemos miles de historias, es a través del hilito, como hablábamos antes, ese hilito así, que es el síntoma. mm, Ese hilito Exactamente. así, que es el síntoma. Sí. Y como también en esto, ¿no? No nos damos cuenta, pero empezamos a atar todo esto que nos refleja acá en exterior, ¿no? Porque yo justo estaba comentando esto de mis hermanos y las parejas y los dos hijos. Esto yo no lo vi, o sea, sí visualizaba que había algo como, qué, qué raro, ¿no? Justo Mm. todos, ¡Qué casualidad! qué ¡Qué raro. casualidad! Bueno, será casualidad, digo yo, ¿no? Pero después cuando vos entras en la consulta es cuando te das cuenta, digo, qué perfección que tiene nuestro inconsciente, cómo sí, nos va generando este caminito que nos lleva a nuestra mejor versión si lo queremos trabajar en consulta, claramente, ¿no? Porque sí. sabemos que está plasmada de información. Lo ¡Qué bueno! sabemos que algo tenemos pisteando, lo miramos. Sí, Como algo vemos, esta se llama porque igual, ¿no? el inconsciente lo sabe. Entonces, Exacto. en el consciente por ahí lo tenemos como algo lejano, pero el inconsciente se va manifestando, a veces en sueños, a veces en cosas, sincronicidades que vamos viendo, cosas que sabemos en el fondo, en el fondo, en el fondo, pero seguimos como, pero, y ahí se va manifestando y ahí vamos viendo, ah, estas cosas que van pasando, y ahí vamos entendiendo por qué esa necesidad de 5 hermanos de estar cuidando pareja, consiguiendo o creándose parejas, por decirlo de alguna manera, que tengan 2 hijos a los cuales criar, para Claro. cumplirle esa gran necesidad que tenía tu mamá de que alguien le cuide esos 2 hijos anteriores. Es tan perfecto. Pero en que quería aprovechar para este ratito que nos queda, ¿no? Dani, tenemos, ¿no? Que nos cuentes algún caso, porque eso que vos atendiste tanta gente, yo sé que el proceso fue cambiando, ahora se Sí. optimiza, ahora es más largo, es más profundo, pero por ahí algún caso que a vos te resuene, ¿no? De cualquier cosa, algún caso que nos puedas compartir, porque, Me acordé de un caso de una colega tuya, de la profesión, una abogada. a ver, eh, me encanta. de descendencia, de descendencia italiana, viene a trabajar por pareja, no tenía pareja. Trabajamos con ella durante el 2020, parte del 2021, online, ¿sí? Porque como estábamos en época de pandemia, y, y bueno, fueron pasando los meses, fuimos trabajando. Este es un caso de que prácticamente al terminar el ciclo de consultas, viste que ya mediados del 2020 empieza a modificarse la forma del abordaje, ¿no? Y de a poquito se van empezando a agregar como ya este formato que se empieza a hacer de 2 o 3 líneas de tiempo, ¿viste? Empezamos como de a poco hasta el formato que hacemos en el 22 ya cuando empieza el PAC. Mm. El Bueno, PAC de y economía, para aclarar, de claro, los el PAC de consultores economía. certificados en economía. Bien, ahí es donde ya se formaliza, digamos, bien este formato de ahora, pero en ese entonces el proceso había empezado ya a alargarse, ¿no? Se hablaba de 10, 12 consultas, 15 consultas, dependía de la persona, para poder encontrar realmente el origen de aquello que le sucedía a la persona. Y fuimos haciendo todo ese trabajo minucioso, consulta tras consulta. Llevábamos más de un año trabajando y habíamos hecho casi todos los reorixins de toda la línea, tanto materna como paterna. Nos quedaban 1 o 2 consultas como para cerrar, ¿no?, el ciclo de consultas, y la pareja no aparecía. Y a mí me llamaba poderosamente la atención, porque ella es una divina, ¿no? Bueno, entonces, en un momento se me ocurre y le digo, mira, lo que me gustaría es, ¿sabes qué? Si vos estás de acuerdo, en vez de hacer la consulta dentro de 30 días, vamos a esperar un poco más. Vamos a esperar unos 60 días para ir haciendo el cierre, que yo calculaba que iban a ser 2 consultas más. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Pasan unos días, lo que más me llamaba la atención de ella
era que a ella le daba muchísimo miedo entrar en Rorixin, tenía mucho miedo, ¿sí? Que obviamente yo después me di cuenta que ella me reflejaba un miedo que yo había vivido durante el 2020 en mi trabajo por una persecuta política que yo tuve. Mm, mm. Pero claro, eso me di cuenta como 2 años después, ¿no? Claro, De claro. ese miedo de ella. Bien, entonces, mucho miedo para entrar. Entonces, bueno, fui como utilizando distintos tipos de herramientas para que pudiéramos mirar en Rorixins lo que había en su inconsciente respecto a qué se debía, qué dolor había, que no encontraba ella una pareja en sus ancestros y buscar esos dolores, ¿no? Pasan esos 2 meses, ya habíamos acordado la consulta, pero yo siempre he trabajado acordando ya la consulta siguiente cuando terminamos la consulta, y me escribe como a los 45 días, ¿no? Y me dice, Enki, acabo de conocer a alguien por Facebook. Qué maravilla, fue todo lo que dije, ¿no? Y dije, wow, ¿no? Esta intuición, ¿no? De las que les hablaba recién. Porque a veces también necesitamos que asiente todo lo que nosotros vamos haciendo con nosotros en nuestra consulta o en la consulta de nuestro consultante, ¿no? Y en ese momento yo sentí eso. Bueno, hicimos las 2 consultas siguientes, bueno, ella ahora vive en pareja y casualmente ese muchacho tiene 2 hijos. Esto que cuento, Qué perfecto. qué casualidad, ¿no? Así que ella, pero en el proceso, fíjate, le hereda su abuelo una casa, que no se la dejaba a ningún nieto, se la dejó a ella, ¿sí? Se le solucionaron un montón de situaciones económicas. Ya no es solo a ver, el hecho de que ella venía a la consulta por el tema no encuentro una pareja, ¿sí? No tengo pareja. No encontrábamos tampoco nada de lo que comúnmente nosotros encontramos porque la persona no tiene pareja. No habían madres que habían muerto en partos, no habían niños pequeños muertos, no habían hombres que hubieran muerto y hubieran dejado a las mujeres solas, no había nada. No encontrábamos cuál era el hilo conductor para que ella no encontrara la pareja. ¿Viste? Que lo encontramos en la última consulta, recién ahí encontramos el verdadero sentido, que era un antepasado soltero que no quería saber nada y muere absolutamente solo, que era lo que eligió y ella lo representaba de alguna manera, ¿no? En esa independencia. Había un miedo tan grande en ella en perder su independencia. Vos imagínate una persona casi con 40 años, con su profesión, trabajando bien, un montón de cosas. Hoy en día, ¿no? Una mujer ya con esa edad, no, es complicado, ¿no? Una pareja, te tenés que acomodar, amoldar, y era ese el miedo profundo, y venía de allá, ¿no? De aquel que se había quedado solo. Eso fue Claro. impresionante, impresionante. Impresionante. Y capaz ese caso está buenísimo. A veces son muy, viste, son bombas, y capaz que a veces no está una bomba de dolor sino simplemente que ahí hubo un antepasado que se quedó, que eligió la soledad, que vivió muchos años, ¿no? Y que murió solo. Al inconsciente no le importa si fue feliz, si durante ese tiempo estuvo pleno, si extrañó no tener una pareja o no tener una familia. El inconsciente busca la protección nuestra. Entonces, este hombre probablemente haya vivido, haya estado, sobrevivió en su soledad, generó vida a través de esta soledad, de esto. Y obviamente tiene que haber un vínculo, una relación. Con todos los ancestros no nos pasa. Hay algunos ancestros que estamos más relacionados por fecha, por nombres, por santoral. Bueno, los consultores sabemos, y no tiene mucho sentido estar acá explicando todos esos detalles, pero este ancestro que encontraron en la última consulta, que no es casual tampoco que haya aparecido a lo último, el inconsciente se abre al final, se va abriendo con el tiempo, se permite abrir con el tiempo, y como vos decís, después esa pausa, y justo ahí ella entendió, ¿no? Hola Vero, Hola. que justamente capaz que
no era necesario, podía sobrevivir pese a que a su ancestro con el cual estaba relacionado le había generado vida esa soltería, esa no pareja, Claro. al comprender, al traer al consciente, al ir a esa historia, entender, pararse en ese lugar, en un Riorixi, y eso le abrió ya la realidad, se creó y se generó una nueva realidad, así como se cambia la materia y desaparecen los quistes, desaparecen las piedras en la vesícula, desaparecen un montón de cosas, también desaparecen estos bloqueos, Mm. ya sea en los vínculos, ya sea en la economía. Lo hemos visto mucho también en la economía, que no puedo, no llego a fin de mes, no llego a fin de mes, encuentro después muchas historias de ir ahí y encuentro dónde estaba ese bloqueo, por qué tener dinero era peligroso, Mm. o era mal visto, Claro. o Sí. era Eso juzgado. significa que los cambios no vayan pasando durante todo el Claro, claro, sí, seguramente que ella debe haber demostrado muchos cambios en esa claro, consulta, los cambios hubieron, pero, pero también, hasta el llegar al final, ahí en ese final, destrabó, también dándose ese tiempo que vos le permitiste, que vos te permitiste a vos mismo como consultora, llegó ese final donde el inconsciente permitió abrirse y decir, che, puede ser que no sea tan peligroso tener una pareja, y que esa pareja tenga hijos, y que justo sean dos, como la historia de Dani. Claro, Y, esto hace y ahí varios forma una años. familia. Claro, una familia, o sea, en poquito tiempo una familia, ahora viven juntos, a veces nos escribimos porque es una belleza, incluso el cariño que nos queda, ¿no? Con nuestros consultantes, porque los conocemos luego de una manera tan profunda, tan única también, ¿no? Que queda un cariño tan real, tan auténtico por ese pedacito de nosotros que de vez en cuando siempre nos mandamos con nuestros consultantes algún mensajito, ¿no? De salutación. Y la verdad que es maravilloso, o sea, es todo ganancia en este camino, ¿no? Es todo ganancia, eso Es es lo todo lindo. ganancia. Lo que pasa es que a veces implica también que hay que ponerse en primer lugar y hay que dar Ujú. esos movimientos hacia el límite y eso puede producir movimientos muy dolorosos, como te pasó a vos, como nos pasa a todos. Pero es ganancia si vos mirás cómo te vas sintiendo, cómo los síntomas van trascendiendo, cómo algo, si tú tenés un tema laboral, cómo va cambiando. ¿No? Como toda la realidad se va cambiando, de un trabajo que por ahí de repente era todo sacrificio, todo esfuerzo, todo rebuscado, puede llegar a terminar en un trabajo donde vos estás pleno, feliz, tranquilo, y de tu jefe de golpe, che, re amable, todo bien, cambian los jefes, Sí. cambia cambian todo. todas las circunstancias y Yo todo va cambiando. hasta cambié, o sea, apenas, qué bonita la Vero, qué bonita la que nos decía, así es, Vero, tal cual como lo decís. Vos Son sabés parte de que nuestros consultantes, claro. somos partes nuestras, ¿no? Mm. Esto que decís, incluso, obviamente, al principio como no me daba cuenta inmediatamente de las cosas, porque también me llevó su tiempo, ¿no? Poder incorporar la mirada de mi realidad, cómo leerla, ¿no? Mm. Tal vez a veces pasaban un par de meses o más cuando yo miraba hacia atrás y decía, ah, claro, por lo que trabajé en tal consulta pasó tal otra cosa, ¿no? Y después como todo, cuando vamos haciendo nuestras introspecciones, mirando lo que sucedió, hoy te puedo decir que, por ejemplo, al año, a los meses, a los 5 o 6 meses de comenzar con las aperturas y como consultante, porque hice ambas cosas a la vez, Ujú. eh, de la oficina donde estaba, terminé en otra oficina donde me sentía muchísimo mejor con los compañeros que estaba. Ujú. Por primera vez en 20 años de estar en esa oficina en particular, porque los otros 18 trabajé en otras oficinas, por primera vez les conté cosas personales a mis compañeros de ese nuevo lugar, ¿no? Qué, pa- Qué qué- lindo, A claro. mí también me pasó una cosa así, de tener un trabajo donde todo era sacrificio, todo era esfuerzo, todo era rebuscado, todo era complicado, empezar a tener más días de trabajo en casa, más días de compañeros más amables, mejor trato, jefes distintos.
distintas circunstancias para que fueron cambiando, porque vos decís, ¿cómo puede? Y cambió todo, Claro. cambió todo. Y lo hacemos nosotros gracias a lo que nos vamos sanando, ¿no? Eso es lo maravilloso. Y no había vuelto a pasar por la oficina, luego los cambiaron de lugar. Sí me encuentro con algunos, con estos dos compañeros y con algunos otros compañeros que nos jubilamos juntos prácticamente. Nos encontramos 2, 3 veces al año, nos juntamos a comer un asado. Pero me pasó algo muy lindo el año pasado, un poco antes de las fiestas. Voy al banco a hacer un trámite, de ahí paso a la farmacia. Me había reolvidado que ahora estaba en esa calle llamada Espejo, se lo digo por si lo quieres. Ahora está la oficina ahí donde yo trabajaba, antes estaba en la calle Gutiérrez, y pasé, ni me acordaba, porque me había ido en micro, ¿no? Y cuando escucho que dicen de adentro, "Enki la Enki". Bueno, eran mis compañeras de trabajo. Entré, nos saludamos, estuvimos 2 horas tomando mate, charlando, y les aseguro que todo lo que observé en ese instante yo decía, pero era una maravilla. O sea, el cariño entre todos, el charlar de decir las cosas, acordándonos cosas que nos pasaban, lo que decimos, ¿no? Por las presiones que se viven en los lugares a veces, pero verla en esa charla y que te digan, en esa retribución, decir, pensar que era simplemente las locuras que teníamos en el momento, que nos pasaba en el momento, y bueno, mirá, y decir, todo esto pasó mientras yo no estuve acá unos años, o sea, así como cambié yo, evidentemente, ¿no? Se muestra ese cambio allá afuera. Y la verdad que fue un autorregalo, ¿no? Qué hermoso, Enki, qué Un hermoso, autorregalo, de verdad. qué Como cada hermoso. pasito que voy dando ahora, ¿no? Porque la verdad que me siento realmente, ahora estoy pudiendo de verdad entender la palabra autoafortunada. Ay, qué lindo. Somos autoafortunados. Sí. Y qué lindo cuando en ese momento, viste, que estás capaz caminando en la naturaleza y lo podés ver y decís, gracias. A pesar de que te estás atravesando los peores dolores, pero podés decir gracias, ¿no? Y rescato esta frase de Vero, ¿no? Que es, cambiamos nosotras y cambia nuestra realidad. Y Tal cual. cambia, cambia. A pesar de los dolores, a pesar de todo lo que hay que atravesar. No es un camino para cualquiera, es un camino para valientes. Pero Mm, bueno, la plenitud y la paz interior y estar en un lugar de empoderamiento cambia todo. mm, Total. Y sí, también sí, en esto, como consultoras, también, digo, acompañando a un otro, viendo cómo se va transformando mes a mes, es sí, como un placer enorme, ¿no? Es un amor hacia el otro, como va viendo y cómo va creciendo, y nosotras también en ese caminito, ¿no? Qué belleza poder también tener este trabajo, entre comillas, de ser Es, consultoras, es una belleza. otro, que se permita transformarse su vida, ¿no? Que se permita conocerse. Eso es lo más bello que también he encontrado en este camino, ¿no? Porque nosotras, ninguna de las tres nos conocemos personalmente, pero nos tratamos como si nos conociéramos de toda la vida, porque es lo que hacemos Es que justamente. nos conocemos mucho más de que las personas que conoces, capaz que en una oficina hace 10 años por ahí, porque es de tanta la profundidad de de lo que compartimos. Y qué bueno esto que estaban diciendo ahí, se me fue, bueno, no importa, pero que, sí, bueno, no importa, no No, perdamos el y tiempo. decía en esto, Lau, que y Enki, es de cómo nos escuchan el otro, ustedes dos a mí, y al revés también, desde el no juicio, ¿no? Que eso creo que es lo más Ah, bello sí. que tiene este camino, el no juicio, que yo estoy contando algo muy profundo, justamente hablamos de mis hermanos y bueno, de las parejas, y que ustedes me lo traducen desde otro lugar más amoroso, más bello, más lindo, más aliviador, para seguir sosteniéndolo. Y eso no lo encontramos en todos los lugares. Por eso es importante conocerse, ¿no? Y atravesar esa puertita. Es una puertita nada más, es verdad, es una puertita para entrar, entonces una invitación. Y es verdad que cuando cerramos la computadora, y me acordé lo que estaba pensando, y termina la consulta, y vos te quedás un ratito ahí tranquila y decís, esta persona que estuvo acá conmigo me está contando cosas de mi realidad tan perfecto. Bueno, entonces ahí empezamos a comprender que hay una unión, este,
Nosotros hablamos de somos uno, es muy profundo por ahí para decirlo en un vivo y explicarlo, pero sí que hay una unión de conciencia, hay como una especie de campo, digámosle como le podamos decir para que las personas lo puedan Productor. entender. Claro, exacto. Que estamos todos unidos, somos fractales y que lo que le pasa al otro, acá como Dani contó su historia y estamos hablando de la consultante de Enki, estamos hablando de dos hijos, del mismo caso, y así lo vamos viendo en la consulta. Aquel consultante que viene a buscarnos a nosotros, que resuena con nosotros, es el perfecto para nosotros. ¿Y por qué? Porque cuando cerrás la computadora, esa persona te está diciendo algo exacto que es lo que vos estás pasando, atravesando en ese momento. Es perfecto. Así Muy es, chicas. Enki, Eh, para terminar, sí, wow. le decís vos, ¿querés preguntarle vos la pregunta final que hacemos A ver, siempre? ¿qué será? No, igual es muy ¿Qué le simple, diría Enki. a esa persona que se vive quejando, ¿no? Que dice que todo esto es mala suerte, que Mm, todo el mundo le habla mal, que bueno, que nació estrellado, que no tiene posibilidades en su vida? ¿Qué le dirías a esa persona que está en ese momento ahora justamente, como para cerrar ahora todo este vivo precioso? y le diría algo así como desde mi propia experiencia, que el sufrimiento no es el camino, que podemos padecer muchos dolores, que lo único que tenemos que hacer es ir en búsqueda de aquello que nos haga sentirnos mejor. Y la bioexistencia consciente es la puerta para eso. Eso es lo Hermoso. que le diría. Qué bello, qué bello. Es una puerta, es animarse a abrir la puerta, buscar, conectar, mandar el mensaje, pedir una sesión y eso te Mm, cambia todo. Exactamente, como estar recibiendo esa noticia, ¿no? Abrir sí. esa cartita que llega del cartero con esa cartita llamado síntoma, lo abrimos a ver qué hay acá y descubrirse. Y Qué Así es. no aguantarse el síntoma, no aguantarse, qué perfecto. bien. Enki, tu programa también es hermoso, siempre Gracias. lo veo, y bueno, un honorazo, se haya hecho este vivo hoy, así más tranquilo, digamos, sin tener que mudarnos de plataforma, que se escuche, bueno, hoy era el momento, Eso, todas amiga. habremos hecho nuestros movimientos para que esto hoy esté acá, pase, y un agradecimiento muy profundo, y porque sé que no solamente es una calidad humana, amo a los mendocinos, y aparte sé que tenés una provincia hermosa por donde la mire, y aparte, bueno, tu experiencia como consultora creo que es maravillosa. Atendiste a Gracias. mucha gente, así que Muchas, muchas gracias. muchas gracias, Enki. La verdad, un placer escucharte nuevamente porque ya estuve invitadísima ahí en tu programa. Muy lindo recibimiento. Gracias por eso. Y gracias por estar acá. Y bueno, nada, a todos los que nos van a ver después, no se queden sin mirar este video que fue espectacular para todos los que quieran escucharlo, ¿no? Justamente. Enki, si querés el cierre, todo tuyo. Gracias. Así como lo hiciste. Un corazón enorme que nos tengan las tres ahí. Un agradecimiento. De verdad ha sido un verdadero honor que me invitaran, chicas. De verdad, de verdad. Lo digo desde lo más profundo de mi alma. Me siento muy, muy honrada de haber compartido con ustedes este instante. Gracias. Gracias, Enki. Gracias. Hermoso. Hermoso, hermoso. Chao. Gracias.